Ahí estamos grabando. Como le decía, por favor, su nombre, su profesión, cuánto lleva ejerciéndole, su especialidad. Yo soy Gerardo Martínez, psicólogo, trabajo en adicciones hace unos 12 años, ¿ya? Y también trabajo en otras áreas, de educación, clínica y otros temas. Señor Gerardo, para comenzar, me gustaría preguntarle cómo afectan los videojuegos en la agresividad de una persona y si son estos realmente los que la causan. Ya. Bueno, la segunda pregunta es más clara, ¿ya? No son los que la causan, ¿ya? La agresividad tiene que ver con un impulso, ¿ya? La agresividad es una conducta, ¿cachai? Que busca provocar un daño o ejercer algún tipo de control sobre otro objeto, ¿ok? Entonces no es solamente una influencia, ¿ya? Tiene que ver con una práctica, una participación personal que se relaciona, ¿cachai? En las cosas que una persona puede estar haciendo. El juego no la causa, ¿ya? El juego a lo más la puede modelar o puede generar cierto tipo de dinámica. Si uno tiene un impulso agresivo hacia una persona, puede hacer lo que haya visto, ¿ya? Entonces, si juegas, por ejemplo, con videojuegos de arma, te puede pasar por la mente, ¿ya? Ocupar un arma y ocupar eso como el instrumento para ejercer la agresión. Si ves juegos con palo, puede que eso genere este impulso y cómo desencadenar una agresión. Si ves juegos como Street Fighter, de peleas en combate, puede que se te ocurra, pero va a llegar al hecho de fantasearla, del jugar. El jugar se trata del cómo sí. Es muy difícil que una persona por ver Street Fighter empiece a tomar clases de artes marciales. Eso es muy raro que se vea, ¿ya? Entonces, podríamos decir que como una persona juega Street Fighter o Mortal Kombat y empezaron a subir la cantidad de chicos que empezaron a practicar, inscribirse en escuelas de artes marciales y cosas así. Ahí estaríamos hablando de que los juegos influyen y que la gente ahora es más agresiva porque es la forma de resolver las cosas. Pero puede modelar un impulso que viene en la persona, ¿ya? Y ahí en lo que viene en la persona tienen que ver varios factores, ¿ya? Hay factores genéticos que tienen que ver con las tolerancias o los umbrales de activación de ciertos mecanismos, hay cosas que tienen que ver con la historia también del aprendizaje, el nivel de frustración en la vida. Hay mucho que habla acerca de los programas de refuerzo, por qué el ambiente te refuerza o te castiga de acuerdo a ciertas conductas, y aparece toda una gama de habilidades sociales que pueden estar o no en un ambiente controlado, o pueden estar o no previstas en un sistema escolar o en un programa de refuerzos parentales, ¿ya? Hay papás que se encargan y les llama la atención solamente cuando los llaman del colegio, quizás, porque el niño hizo algo malo, ¿ya? Y se enfocan solo en eso, ¿ya? Entonces, si uno no maneja eso, si uno no modela eso, van a aparecer una predisposición a la conducta agresiva. Se va a modelar quizás por el juego, pero es muy raro que eso sea el foco que causa esta conducta, ¿ya? Perfecto. La siguiente pregunta está relacionada a cómo ciertos expertos de salud y mayoritariamente la prensa ha mencionado los videojuegos como un factor que aísla a las personas. Por lo tanto, yo le pregunto a usted, ¿qué diferencias hay con otro tipo de actividades similares? Ya. Yo creo que, a ver, cuando se habla de que la ciencia apoya o no tal teoría, o la prensa muestra, no, ya, hay controversia, no es unánime. Hay estudios, hay un intento científico por tratar de demostrar evidencia, ya hay estadísticas, uno ahí como que se mete en el análisis de ciertos factores, pero quiero primero mostrar eso, ya, no es como los psicólogos opinan que, porque hay psicólogos que están de acuerdo y psicólogos que no están de acuerdo, ya. Puedo ahí decir qué opino yo, ya. Mira, tenemos este caso de lo que pasó en Monticello, ¿ya? Y hoy día aparece la ludopatía asociada al impulso criminal, porque un tipo gastó 18 millones de pesos, mató a 2 personas, le disparó en total a 6, termina muy trágicamente. Entonces, ya en la prensa he visto unos como reportajes y dicen, a raíz de estos asesinatos estamos analizando la ludopatía. En verdad los casos de ludópatas homicidas son súper bajos, ¿ya? En verdad no hay como una correlación y que digamos, o sea, hay una cantidad increíble de ludópatas, no es una realidad que se vea mucho hoy día, o sea, se hablan en base a temas como este tipo de crisis, pero la cantidad de ludopatía es gigante, hay ya harto tratamiento, cuando hay oferta de tratamiento es porque los casos son reales y son cuantiosos, ¿ya?
Pero no tenemos una correlación de que todas estas personas que llegan a un tratamiento de ludopatía, parte de la entrevista sea y usted ha querido matar a alguien. No, es más alto el porcentaje de personas que tienen ludopatía y otras adicciones con ideación suicida, ¿ya? Más que en la agresión, como digo, la relación de uno con otro objeto, más que la relación de la agresividad externalizada, ¿ya? Tiene que ver de repente con mecanismos de autodestrucción, ¿ya? Entonces, así con la ludopatía, los juegos tampoco te llevan a la conducta criminal. El caso de Boylan for Columbine, ¿te acuerdas? Como hay un reportaje increíble ahí, y se asoció mucho el tema de los juegos, ¿ya? En verdad tiene que ver más al acceso de las armas y el poco acompañamiento de este chico en su desarrollo emocional, ¿ya? Y así con otros casos también que tienen como este mismo desenlace, ¿ya? Por lo tanto, ahora que menciona el caso de Columbine, de hecho hubo una comisión en ese periodo en la que se invitó al experto Henry Jenkins para testificar, ya que, como usted bien propone, la primera enmienda de los Estados Unidos es el libre acceso a armamento, en este caso militar, donde podemos encontrar rifles de asalto en los supermercados. Entonces se creó esta disociación y se le trató de echar la culpa un poco a los videojuegos para no entrar en un debate político. Pero es que la política de Estados Unidos y la lectura de la Constitución es bien antojadiza, es bien de periodo, ¿ya? Y además que tiene todo este mecanismo comercial. O sea, las drogas también pasan por un sesgo ahí, como qué aplicar como droga de mayor peligrosidad o no, cuáles están en la primera categoría y no. Canadá tiene una realidad súper distinta a los Estados Unidos y la cantidad de armas es bien similar, ¿ya? No las ocupan para lo mismo. Así que ahí la lectura de esta constitución acerca de lo que va a promover, difícil, ¿ya? O sea, tenemos derecho al acceso a armas, pero restringamos el uso de juegos en los chicos, es como raro, ¿ya? Está mal asociado ahí el factor que uno quiere como controlar. Los juegos van a seguir siendo juegos. Los juegos van a llevar a un chico a abordar de repente temáticas, la creatividad y el desarrollo. Y hay muchos estudios que fortalecen esa idea, las habilidades que se pueden desarrollar y el uso de la tecnología, ¿ya? Lo peligroso, creo, es el desfase generacional, ¿ya? Adultos a cargo de chicos criándose con una tecnología que los adultos no conocen, ¿ya? Entonces empezamos a criticar no solamente la conducta agresiva, también a mí yo lo encuentro como medio fácil esta crítica, por ejemplo, a la ortografía o a los mensajes de texto, estos módulos, iconos que se usan para transmitir mensajes. Que no saben escribir, que debieran hacer caligrafía todo el rato, que debieran mejorar su ortografía. La tecnología ha hecho a perder la capacidad del ser humano de transmitir historia escrita. Creo que es súper injusto porque en verdad estos chicos están adaptándose, están haciendo uso y no se lee de repente que están desarrollando comunicación, interacción, ¿ya? Están haciendo un uso de una tecnología que nadie les está enseñando a usar y el provecho que le van a sacar va a ser sancionado por los adultos. Es súper injusto, ¿ya? No quiero entrar en polémica, pero es como cuando hablan que los curas juzgan a la familia. Raro, o sea, ellos crecieron en una familia de seguro, pero tenerla es otra cosa, ¿ya? Tener tecnología desde que eres chico, saber que hay una tableta táctil desde que eres chico, obviamente te lleva en un camino distinto. Y si nosotros como adultos, no, y como institución y como sistema, no tenemos una capacidad modular de acompañar, ¿cómo juzgamos? ¿Ya? ¿Cómo juzgamos? Ahí no estamos cayendo en un error bien grave, o sea, y somos nosotros los buenos, o sea, los otros lo hacen mal. Perfecto. Con respecto al tema de las adicciones, ¿se está realmente propenso a ser adicto a los videojuegos? ¿Qué factores inciden que no tengan otras actividades? Ya, la predisposición a las adicciones también es un tema que en Chile es súper nuevo. Ya nosotros igual llevamos 20 años, 30 años de historia de tratamiento, toda una vida de historia de adicciones, conocemos casos desde que hay alcohol, desde que hay juego, desde que hay varias cosas. Pero ya entrando al tema de adicción, se trabaja como adictología, en verdad. ¿Ya? Últimamente estamos bien claros en que no es un tema que afecte, por ejemplo, solo a las drogas, ¿ya? Recién hablamos de ludopatía. ¿Podríamos, para comenzar a profundizar el tema, primero definir qué es adicción?
Una adicción tiene que ver con una conducta que puede ser compulsiva y tiene un patrón, ¿ya? Hay un mecanismo ahí conductual, afectivo y cognitivo que apuntan a la satisfacción con un acto, ¿ya? Que puede ser ritualista o puede ser con mediación de una sustancia que provoca una activación en el mecanismo de placer del cerebro, ¿ya? Desde la base neurológica, de manera sencilla, hay un cerebro que es muy primitivo, ¿ya? Vamos a ubicar como por la parte de atrás, tallo, bulbo raquídeo. Sí, hay áreas. O sea, lo primero que el cerebro desarrolla es el olfato, por ejemplo, ¿ya? Para saber qué cosas eran tóxicas o nutritivas, incorporarlas al organismo. Después desarrollamos lo demás y llegamos a desarrollar el prefrontal, que tiene que ver con las inhibiciones, conducta moral y todo lo demás. Entonces, cuando este mecanismo de placer, que lo que hace es decirle al organismo lo que lo puede mantener con vida o no, ese mecanismo de placer es activado con alguna sustancia, esa conducta va a tender a repetirse, ¿ya? Si yo, por ejemplo, no sé, como una fruta madura, ese mecanismo primitivo va a quedar que este circuito quede más o menos fijo, ¿ya? Y voy a buscar fruta madura y voy a dejar fruta verde, por ejemplo, ¿ya? La fruta más nutritiva va a generar un impulso mejor en ese mecanismo de placer, ¿ya? Entonces, mi resto del cerebro va a asociar fuertemente que lo que cause placer es bueno para mí, ¿ya? Es bueno para mí, y si es bueno para mí es deseable, y por lo tanto mi conducta va a apuntar a repetirlo, ¿ya? Si eso lo provoca la droga, hay una aceleración de ese proceso. No llega el nutriente, de hecho la droga está definida como una sustancia no alimenticia que provoca una modulación o efecto en el sistema nervioso central, ¿ya? Pero marca primero que es una sustancia no alimenticia, ¿ya? Pero resulta que genera placer, ¿ya? Entonces mi cerebro va a llevar un mecanismo donde voy a tratar de repetir esa conducta. Ahí comenzó. ¿Ya? Una conducta que se detiene. Si esa conducta no me lleva a respuestas adaptativas, va a empezar a generar costo, ¿ya? Ahí empiezan los efectos adversos. Aquí trabajamos en adicción y nadie llega a dejar la droga, ¿ya? Uno llega a evitar consecuencias, ¿ya? Llega a evitar perder la familia, el trabajo, la libertad, otras cosas, ¿ya? Algunos llegan por salud personal, en verdad física y otros efectos, pero no son lo que de repente más motivan al tratamiento, ¿ya? Una persona que llega a tratamiento de adicción de cualquier tipo o a tratar de dejar cierta conducta va a llegar a evitar las consecuencias, porque en su cerebro está ese mecanismo de que causa placer, y si el placer es bueno, deseable, y el organismo lo va a tratar de repetir, ¿ya? Entonces, que los juegos puedan generar adicción, ciertamente, ¿ya? Pero no tienen mayor probabilidad que las compren el humano, ¿ya? Por lo menos no tenemos evidencia de que tengamos más juegos adictivos que compras adictivas. Hay un estudio ahí que todavía le falta por concluir. Perfecto. Y por ejemplo, en el caso, porque se habla de una dedicación periódica, de un aumento compulsivo del uso de en este caso droga o juego en el que estamos ahora tocando, genera un placer. Entonces yo lo extrapolizo al caso, más allá del jugador casual, de los jugadores profesionales, donde hay horarios establecidos de que, por ejemplo, no pueden pasar más de 2 horas jugando sin tomar un break, tanto por un tema de masaje en las manos, para prevención de tendinitis, de postura, entre otros. O en el caso pongámoslo en el caso normal de una persona convencional que toma breaks o que lo ocupa como un mecanismo desestresante. ¿Cuánta probabilidad real existe de una adicción cuando el videojuego se ve como un relief, un descargo, un desestresante, y no como el motor que hace girar totalmente nuestras vidas? Ya, ahí hay un desarrollo de las intenciones, como los propósitos que tiene una persona, y aquí aboca la conducta. Y así la conducta va solamente a buscar el placer como lo nuclear en la conducta, va a tener una predisposición a una adicción que pueda incurrir algo de peligro. Pero si tiene que ver con un desahogo, un break, o hasta un oficio. Pero bueno, a lo que voy es que hay una gama mayor de intenciones que puede tener una persona en una misma conducta. En verdad recubre mayor seguridad porque habla del control que puede tener la persona y se puede graduar.
no sé, pues, dice, a nivel profesional, ¿ya? Los futbolistas es raro verlos con camisetas deportivas del club cuando no están jugando, ¿ya? Pero los fanáticos tienen una ropa y no sé qué usan ahora, pero el Adidas, ¿cachai? Como Claro. todo el tiempo. Y eso puede encubrir más problemas porque hay una identidad personal que se define por la conducta, ¿ya? Los adictos tienden a definirse por su adicción, ¿ya? Lo hacen todo en torno a eso, ¿ya? Ahí hay un tema bien importante porque el ludópata de repente empieza con su llavero de el as de no sé qué, las conversaciones, lo que capta su atención, todo eso empieza a definirlo, ¿ya? Y el no cometer esa conducta tiene un costo por pérdida de identidad. Hay una pérdida de interés también en otras temáticas. Además que uno se vuelve increíblemente monotemático, ¿ya? Uno se levanta planificando, un síntoma de la adicción es el tiempo invertido, antes, durante y después, ¿ya? Entonces, es muy diferente a, tengo 10 minutos, voy a jugar Candy Crush, y listo, me relajé un poquito, saqué mi mente del trabajo, pasó el tiempo y vuelvo a empezar a ver desde la mañana cuánta carga tiene. Pucha, me voy a subir a la micro, ojalá que haya asiento para jugar Candy Crush. Me voy a bajar un paradero más allá porque así vengo y te lo cuento. Voy a llegar media hora antes de la oficina porque antes de que lleguen mis compañeros aprovecho también de jugar y tengo una meta porque paso 3 etapas cada día, entonces es como... Y esta semana me fue mal y no avancé lo que quería esta semana, entonces estoy como atrasado. Empiezo a definirme, ¿ya? Y eso es súper peligroso, es súper poco adaptativo, ¿ya? Los juegos con los niños pueden tener características así, pero tiene que ver más que con el juego, con la etapa de desarrollo, ¿ya? Los niños desarrollan emociones nuevas, intereses nuevos, hay una forma de adquisición de recursos y el uso y la administración de esos recursos es nuevo. Es súper fácil que los niños encuentren un interés y le dediquen mucho tiempo, ¿ya? Pero no recubre riesgo de adicción en todos los casos, ¿ya? Va a ser así con la música, con los estudios, con las relaciones sociales, afectivas y demás, ¿ya? Pero tiene que ver más con una etapa evolutiva donde uno va explorando y le va a dedicar mayor atención. Y es súper bueno porque desde ahí se encuentran también las vocaciones, los intereses y los planes a futuro. Después se pueden profesionalizar o se quedan como hobby o encuentran un lugar más adaptativo en un sistema de más factores, ¿ya? Pero se pueden también cristalizar y se pueden rigidizar, pero es el menor riesgo. Por lo tanto, también recae un poco en la supervisión de los padres con el tiempo que ellos les permiten este uso de los videojuegos. Cuando nosotros vemos adicciones hablamos, por ejemplo, de desencadenantes, ¿ya? Un desencadenante es algo que permite que cierta conducta empiece a presentarse y que pueden haber riesgos, ¿ya? Un desencadenante normal es el monitoreo, ¿ya? Si uno no monitorea, entonces el otro tiene falta de consecuencias de lo que haga. O sea, yo no lo puedo castigar ni premiar si no sé lo que hizo y no sé cómo lo hizo. Entonces le dejo al otro la responsabilidad de repetirlo o no repetirlo o modularlo, ¿ya? También hay desencadenantes por normalización, ¿ya? Si veo que todos lo hacen, en verdad, ¿por qué yo no lo haría? ¿Ya? En el alcohol, por ejemplo, se ve mucho. Si veo que todos toman y la respuesta es que yo no tengo que tomar porque soy muy chico, entonces normalizo la idea de que yo siendo grande puedo tomar y no hay ningún problema, ¿ya? Entonces ahí hay dos desencadenantes. Después vienen agravantes, pues son síntomas más duros, que una vez que uno tiene una conducta ya establecida, hay algo que la empeora, ¿ya? Por ejemplo, estoy con un videojuego y me gustaría salir a pasear a mi perro, pero resulta que mi perro murió, así como ejemplo trágico. Y mi familia, pero que no llore por la muerte del perro, le compramos la consola nueva, última generación y con un juego más, ¿ya? Y le invitamos a varios amigos para que jueguen más. Entonces, estoy supliendo una carencia emocional en algo que debiera ser abordado como un duelo, pero lo voy a gratificar a través de un juego, ¿ya? Eso lo podría hacer a través de un juego, a través de comida, a través de droga. Pero empiezo a usar algo para superar una experiencia personal. Y eso es un riesgo mayor, ¿ya? Porque voy a establecer que evolutivamente me causa placer y es la conducta que voy a tratar de repetir. Cada vez que me pase de nuevo una emoción similar o en esa área de necesidades, ya voy a saber con qué suplirla,
¿ya? Eso no es evolutivo, no es adaptativo tampoco, ¿ya? Eso puede ser regresivo y puede tomar carácter de adicción. ¿Está bien? Sí. Don Gerardo, para finalizar, no sé si usted domina el término transferencia de contenido. Ya, sí, o sea, que en varias áreas se habla. Fenómeno de Tetris. Ya, eso es más acotado. Que sí. es el punto en el que empezamos a trasladar elementos de los juegos a nuestra vida cotidiana. Sí. ¿Cómo podría definirnos este fenómeno y cómo podríamos prevenirlo también? Ya, yo ahí como prevenirlo si se vuelve patológico, ¿ya? Si hace que las cosas pierdan el sentido real que tienen. En verdad, el fenómeno de transferencia de contenido es incluso positivo, ¿ya? Hay estrategias. Tetris es un juego popular, ruso, ahí como bien entretenido, que tiene que ver con ordenar fichas de una manera que completen espacios para ir eliminándoles progresivamente, aumenta la velocidad y por lo tanto también la dificultad del juego. Si uno lo lleva a por ejemplo, el orden de un armario y la ropa, hacer esa transferencia puede ser súper positivo, ¿ya? Si uno piensa de repente en el diseño minimalista de arquitectura japonesa, ¿ya? Obviamente hay una comparación que es muy positiva a cómo usar un espacio bien funcional, ordenado y todo lo demás, ¿ya? Pocos espacios, muchos elementos, pero que un orden va a marcar la diferencia entre si funciona o no funciona ese espacio, ¿ya? Si uno lo ve en los departamentos pilotos, por ejemplo, ¿ya? Hay un orden, ¿ya? O sea, no podríamos decir que en verdad la forma sana de hacer las cosas es poner todas las cosas como vayan llegando sin ningún orden. No, porque el merchandising también aplica el orden y todo lo demás, ¿ya? Entonces, evitarlo, yo digo evitarlo lo que sea desadaptativo, ¿ya? Cuando las cosas pierden el sentido real, cuando uno va a empezar a jugar Tetris en la vida, pero solo por ordenar, ¿ya? Ahí eso es lo que podría perder sentido. Si uno, por ejemplo, habla de un tablero, de un avión, que es algo que se hace como también en estudio, hay algo que se llama ergonomía, ¿cierto? Entonces, lo importante, lo relevante va a estar más al acceso, por el uso, por la frecuencia, ¿qué otros elementos en el tablero? ¿Ya? Entonces, si amalgamamos las dos funciones, la habilidad que puede tener una persona ordenando cosas en un espacio para que quepan ordenadamente en un tablero, pero además la ergonomía, que le da el sentido a que estas cosas estén ahí, no solo porque caben ahí, entonces tenemos un buen resultado, ¿ya? Tetris es uno de los conceptos que se ocupó para describir el fenómeno, pero en verdad no es que lo provoque el Tetris, lo provoca cualquier juego, ¿ya? Estrategias, plataformas, uno de repente visualiza situaciones y juega como que en el juego se lo llevara a la vida real, ¿ya? Pero, insisto, es jugar, es el cómo se llama. Generalmente el juicio de la persona está conservado y sabe que el propósito que tiene es más real que ficticio, ¿ya? Modulan la conducta en la realidad, ¿ya? Salvo que uno esté como con otro problema y otro factor que esté alterando el juicio de realidad, no hay un riesgo mayor en esta transferencia. Y como te digo, el Tetris también se estudió y finalmente resulta con más factores positivos acerca del aprendizaje, el uso de la memoria y estrategia, que con temas negativos de conducta estructurada, rígida y que se pierda plasticidad neuronal o capacidad de desaprender, por ejemplo, que es un riesgo también cuando uno aprende algo y no puede volver a hacerlo de otra forma. Perfecto. Señor Gerardo, damos por finalizada esta entrevista a través de video. Yo lo